Es un privilegio poder estar aquí en este nuevo edificio que pues Dios nos ha permitido estrenar el día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Ruth. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth es un libro muy hermoso, 4 capítulos, un libro, una historia que se puede leer en 10 minutos. Es un libro donde vemos que se hace la transición de el tiempo de los jueces al tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento. Y el título del mensaje el día de hoy es Bajo sus alas, bajo sus alas, bajo sus alas. Una de las cosas que nosotros no sabemos muchas veces, ¿qué va a suceder cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Jesús, cuando decidimos seguir a Dios? Por muchos años se nos habla de Dios, se nos habla del Evangelio, pero no es hasta que nosotros realmente nos rendimos y le entregamos nuestra vida a Dios y empezamos una nueva vida, entramos a una nueva vida, empezamos algo diferente, algo nuevo. Muchas veces no sabemos qué camino va a tomar nuestras vidas el día de hoy. 2006 le entrego mi vida a Jesús en una cárcel federal. 2008, 30 meses después, salgo de una cárcel federal y yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo ya no tenía más los lujos que tenía antes, los carros, el dinero que tenía antes. Ahora estaba en el VAS, no había trabajo. Pero yo había decidido hacer algo que pues para muchos no tenía sentido. Seguir a Jesús, seguir a Dios. Sin importar lo que pasara, las cosas se ponían muy difíciles, pero yo decidí seguir a Dios, aun cuando yo no sabía lo que me esperaba en el futuro. Tuve que empezar de cero. Pero una de las cosas que aprendí en el proceso es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él cuida nuestros caminos, Él cuida nuestros pasos. Él siempre providencialmente está proveyendo y cuidando de nosotros. Dios requiere la fe de cada uno de nosotros, que nosotros simplemente confiemos en Él y lo sigamos. Y en el camino y en el proceso uno puede comprobar su mano providencialmente sobre nuestras vidas. Han pasado 2008, han pasado 15 años desde que salí de la cárcel sin tener nada. Solamente tenía un sobre amarillo con cartas y fotos y la ropa que tenía puesta que me habían dado en la cárcel y los tenis y nada más. 15 años después, mirando para atrás, puedo ver la fidelidad de Dios. Cuando no había trabajo, cuando había recesión en el 2008, Dios me proveyó de un trabajo. Me dio salud, me cuidó, me protegió de peligros, cuidó a mis hijos. Han pasado 15 años, el día de hoy puedo predicar el Evangelio, puedo dar testimonio de esto, pero si puedo resumir en algo estos años de caminar y seguir a Dios, es que Dios cuida providencialmente de uno. Lo único que Él requiere es que tú confíes en Él y que lo sigas. El día de hoy vamos a ver que cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, tengamos la certeza que Él cuidará providencialmente de nosotros. Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, tengamos la certeza que Él cuidará providencialmente de nosotros. ¿Sabes? Cuando tú decides seguir a Jesús, vas a perder amistades. Personas de tu propia familia te van a dar la espalda. Porque ya tus prácticas empiezan a cambiar. Dejas de tomar, dejas de fumar, dejas de bailar con ellos, ya no hablas groserías, tu manera de pensar empieza a cambiar, tu manera de ver la vida cambia y empiezas a perder amistades, empiezas muchas veces a ser rechazado.
Muchas veces la vida se pone difícil, pero en medio de todo esto debemos tener presente que cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, Él va a cuidar siempre de nosotros. Él va a proveer materialmente lo que necesitamos. Él va a proveer económicamente lo que necesitamos. Él va a poner las personas indicadas en nuestras vidas. Algo que tenemos que entender es que en los caminos de Dios no existen las casualidades, no existe la suerte, sino que es siempre providencialmente Dios trabajando detrás de las escenas. No hay tal cosa como casualidad o suerte. Hablar de la suerte es como decir que si salimos de este edificio y nos encontramos un ticket de la lotería por $1 millón. Algo difícil que vaya a suceder. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y lo ponemos a Él como nuestro refugio, tenemos que entender que Dios va a estar trabajando siempre detrás de las escenas, preparando el camino para cada uno de nosotros, poniendo circunstancias, personas, en el momento indicado, a la hora indicada. Este libro de la historia de Ruth habla de la historia de una mujer que se va a otro país con su esposo y sus 2 hijos. La vida se pone difícil en Belén. Ella se va a Moab. En Moab muere su esposo y mueren sus 2 hijos que estaban casadas. Las esposas de sus 2 hijos quedan viudas, al igual que la suegra. Ellas deciden regresarse con Noemí a Belén. Pero a mitad de camino Noemí les dice: no es justo que ustedes vayan conmigo. Ustedes son jóvenes. Regresen a su tierra, cásense, tengan hijos, tengan familia. Una de ellas, de nombre Orfa, decidió regresarse. La otra, de nombre Ruth, decidió quedarse con su suegra y cuidar de ella. Así que ellos vienen de una tierra extranjera a una tierra que es conocida para Noemí, mas no para Ruth. Ella ha decidido seguir al Dios de Noemí, ha decidido cuidar de su suegra, aun cuando ella iba a experimentar quizás sufrimiento y dolor como extranjera en un país lejano. En el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, vemos cómo las mujeres eran tratadas en aquellos tiempos. Las mujeres no tenían derechos, eran maltratadas. Sin embargo, esta mujer moabita decide irse a una tierra desconocida para hacer de Dios su Dios y para cuidar de su suegra. Entonces, vamos a ver este capítulo 2 de Ruth. Si no tiene Biblia, lo puede mirar en pantalla. Este capítulo es como una historia, es como una novela. Tiene escenas. La primera escena vamos a poder ver la introducción a un nuevo personaje. Ya los lentes del autor no se enfocan más en Ruth, ahora se enfocan en un nuevo personaje, un hombre llamado Boaz. Un hombre que es reconocido por su carácter, tiene autoridad, es un hombre de prestigio, tiene dinero, y será este hombre quien ayude a estas 2 viudas. Pero no solamente ayudará a estas 2 viudas, eventualmente será este hombre ya de edad mayor quien se case con esta joven moabita y ella tenga un hijo. Un hijo que eventualmente será el abuelo del rey, el rey David, que eventualmente será el rey que traiga descendencia como hijo al Señor Jesús. El libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Judá, hijo de Abraham. Entonces la historia nos va mostrando cómo Dios providencialmente a través de personas imperfectas lleva a cabo sus propósitos. Entonces veamos rápidamente la introducción
En el capítulo 1, versículo 22, es así como termina el capítulo. Y volvió Noemí después de 10 años. Imagínense que Noemí se fue a los Estados Unidos. La cosa le fue mal en Estados Unidos. Pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos y ella decide regresarse a su país. 10 años después vuelve Noemí y con ella su nuera, Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega o cosecha de la cebada. Entonces el autor nos da pistas de qué es lo que viene en la historia. Recordemos que estos tiempos son tiempos antiguos, no existían los carros, no existían los aviones, no existía la transportación que tenemos el día de hoy. Estas mujeres están caminando y caminando y caminando y caminando y finalmente ellas llegan a Belén. Y Belén tiene un nombre significativo, la casa de pan. Miqueas capítulo 5:2 nos dice que Belén sería grande. De Belén, de Efrata de Belén, vendría aquel que todos esperaban, el Mesías, Jesús de Nazaret. Y el capítulo 2 entonces nos introduce al personaje de esta historia. Vos. Dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Emilec, el cual se llamaba Boz. En aquellos tiempos, en la cultura antigua, si el esposo de la mujer moría, el hermano tenía que casarse con la mujer para darle herencia. Si tenían un hijo juntos, tenía que ponerle el nombre de su marido para que su marido no se quede sin herencia, sin ningún heredero. Si la mujer se casaba con un hombre que tenía 5 hermanos, al morir su esposo se tenía que casar con el hermano menor. Y si no tenía el hermano menor, se tenía que casar con el otro hermano para que le dé herencia. Esa era la cultura de aquellos tiempos. Y el autor nos va mostrando que el esposo de Noemí, quien falleció en Moab, de nombre Elimelec, tenía un pariente cercano, no tenía hermanos, pero tenía un pariente cercano que se llamaba Boz, un hombre de mucha riqueza y respetado entre los suyos. En versículos 2 y 3 nos dice, y Ruth, nuevamente, la moabita, la extranjera, dijo a Noemí, su suegra, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelec. Es tiempo de la cosecha, están recogiendo la cosecha. Estos son los segadores. Pero los segadores muchas veces no recogían toda la cosecha porque a veces iban muy rápido, no se daban cuenta y quedaban granos, quedaba comida tirada. Y las personas que venían arriba, en otras palabras, recogían esas sobras para ellos. Las mujeres viudas, los huérfanos, los extranjeros, ellos prácticamente recogían las sobras que quedaban. Esto es lo que estaba haciendo Ruth. Como extranjera, ella estaba recogiendo la sobra que estaba cayendo de la cosecha. Pero note a Ruth. Ella ha tomado el papel de protectora de su suegra, quien es más anciana. Ella está determinada a salir en trabajar. Y note la frase que dice en el versículo 2, en pos de aquel a cuyos ojos haya gracia. Voy a salir a trabajar. Y ojalá encuentre gracia, favor con alguna persona. Así que ella sale a buscar trabajo, a buscar comida en un país extranjero. ¿Y a dónde llega esta mujer? Llega al campo de Boz, quien es el pariente cercano de su suegro y de su esposo,
quien falleció. O sea, el autor nos va mostrando como si esto fuera casualidad. De tantos campos que habían segando en esos momentos, ella llega justamente a la de este pariente cercano del esposo de su suegra y tío de su esposo. Entonces Dios nos va mostrando qué empieza a suceder en esta historia. Versículos 4, en ese momento vino Booz de Belén, el jefe, y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Quizás este hombre rico nunca iba a sus campos, pero este día se le ocurre ir a su campo. Y cuando él llega a su campo, este hombre, en un momento oscuro de la historia de Israel, llega bendiciendo a sus trabajadores. Dice el versículo 4, que el Señor sea con ustedes, Yahweh, el Dios del pacto, el Dios que cumple sus promesas, el Dios de Israel, esté con ustedes. Él no llega regañando a sus trabajadores o insultándoles o gritándoles. Él llega bendiciendo a sus trabajadores. Y Booz, quien era el dueño, le pregunta a sus trabajadores por esta joven mujer que estaba trabajando en los campos, Ruth, la moabita. ¿Quién es esa joven que está ahí? Porque él nunca la había visto. Y sus trabajadores le responden, versículo 6, ¿y el siervo a cargo de los segadores? Respondió, oh, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. O sea, esta muchacha llegó, por favor, pidió recoger las sobras. Yo lo dejé. Ella no ha parado desde la mañana hasta la tarde. Versículos 8 al 10. Entonces Booz llama a la muchacha, Ruth. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Este hombre empieza a manifestar su bondad hacia Ruth, porque él había escuchado lo que Ruth había hecho. Ella había dejado su tierra, había dejado a sus parientes para venirse con su suegra y para cuidar de ella y para seguir al Dios vivo de Israel. Versículos 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo una extranjera? Cuando ella sale de casa a buscar comida, dice, ojalá haya gracia con alguien y me dé trabajo para comer. Nuevamente ella menciona aquí, porque he hallado gracia ante tus ojos para que me trates así, siendo yo una mujer extranjera. O sea, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo? ¿Por qué me tratas tan bien? Yo ni siquiera soy de aquí. Y la razón, Booz se la da. Versículos 11. Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y como dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad me ha hablado con bondad a su sierva. Y aunque yo
No soy ni como una de sus criadas. Ruth entonces le pregunta, ¿por qué me tratas tan bien? Y la noticia había corrido por todos lados. Esta joven mujer dejó su tierra para seguir y cuidar de su suegra. Hay veces cuando nosotros hacemos las cosas buenas en silencio, pensamos que nadie nos va a reconocer lo que nosotros estamos haciendo. Pero cuando nosotros hacemos las cosas correctas, hacemos las cosas bien, créeme que siempre alguien está mirando y está escuchando lo que nosotros hacemos. Qué importante es hacer lo que es correcto, aun cuando nadie nos está mirando. Qué importante es hacer lo que es bueno, no delante de la gente, sino delante de los ojos de Dios. Porque últimamente es Dios quien recompensa la bondad que las personas muestran hacia otros. Vos le dice, yo he escuchado todo lo que tú has hecho por tu suegra. Se me ha informado en detalle. ¿Cómo empieza a cambiar la vida de esta joven? En el versículo 8, vos le dice que se quede en su campo, que no vaya a ningún otro campo. Pero no solamente eso, le dice que beba del agua que estaba en las vasijas para los trabajadores. En la cultura de aquellos tiempos, el agua de los pozos era sacado por las mujeres extranjeras para que las israelitas pudieran tomar de esa agua. Aquí se invierten los papeles. Aquí las israelitas sacaron agua para que beba una mujer extranjera. Esta mujer, Ruth, salió sin saber lo que le esperaba de su país natal, Moab, para cuidar de su suegra. Y empezamos a ver cómo Dios providencialmente empieza a cuidar de ella, poniéndola en el lugar indicado con las personas indicadas. Eso solamente es posible cuando tú pones a Dios como refugio y protección. Cuando pones toda tu confianza en Dios, Dios empieza a cuidarte y proveer providencialmente por todas tus necesidades. Esta muchacha empieza a tomar agua, que era solamente para los israelitas. Esta muchacha ha hallado gracia con vos, pero no solamente eso. ¿Se han enterado todo lo que ella ha hecho por su suegra? Y dice que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En otras palabras, de la misma manera que tú has hecho con tu suegra, que Dios te devuelva a ti de la misma manera el repago. El sacrificio que tú has hecho por tu suegra, que Dios te lo recompense de la misma manera. La palabra recompensar es usada en Génesis capítulo 15, cuando Dios le promete a Abraham que Él va a bendecir a Abraham por haber confiado en Él, con una descendencia como la arena del mar. Esa es la misma palabra que utiliza aquí el autor de Ruth. Ruth va a ser recompensada de la misma manera con una gran herencia. Ella va a llegar a ser abuela de reyes y sobre todo ella va a ser una de las abuelas tatarabuelas del Rey de Reyes, Jesús. Jesús va a tener sangre moabita, extranjera, en sus venas. Ruth estará en la genealogía de Jesús. Y después vos hace una ilustración, que el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él usa la ilustración de un águila que cuida de sus polluelos, que son indefensos, que no pueden volar. Ellos no pueden salir a comer por sí mismos. Esta es la figura que muestra aquí vos. Dios es como un águila. Cuida por los más vulnerables.
Cuida por los más débiles, cuida por los más indefensos. Cuando alguien se pone bajo su refugio y su protección, Dios es como un águila para ellos. Mujeres viudas, mujeres indefensas, mujeres maltratadas, huérfanos, extranjeros. Cuando ellos ponen su confianza en Dios, Dios es como un águila que los cuida y los protege y se encarga de cuidar de ellos. Que el Dios de Israel, Yahweh, el Dios del pacto, el Dios que creó los cielos y la tierra, te repague de la misma manera que tú has hecho con tu suegra. Y en el versículo 13 dice, Señor mío, una vez más, yo salí a buscar gracia y he hallado gracia ante sus ojos. ¿Por qué? Me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva. Dos palabras importantes. Las palabras de este hombre consolaron, animaron a esta mujer. Y no solamente esto. Él con sus acciones le está mostrando el carácter y la bondad de un verdadero israelita. Dios esperaba que su gente, su pueblo viviera de esta manera, que viera por los más necesitados, por los más pobres, los más vulnerables. Este hombre Booz está personificando a Dios mismo. Está mostrando su bondad. La palabra Gesed, que significa el Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que protege a las personas, el Dios que cuida y guarda de ellos. Gesed, el Dios que no cambia. En el versículo 14, Ruth responde. Vemos que nuevamente él la envía. Esta vez Él cuida, esta vez Él encomienda a sus trabajadores que la cuiden, que no la molesten. Y en el versículos 16 vemos las palabras de Ruth rápidamente. Ruth respondió a Noemí, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo donde tú vayas. Yo iré a donde quiera que tú vivas. Yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella se aventuró a lo desconocido y ¿qué hizo Dios? Dios honró y recompensó ese acto de fe. Y esto es importante. Aunque vemos en la Biblia que Dios escoge a las personas, la fe es necesaria. Orfa decidió no seguir a Noemí. Ruth decide por fe irse con su suegra. Y no solamente eso, darle la espalda a sus dioses y seguir al Dios verdadero de Israel. La elección y la fe van de la mano. Note Génesis capítulo 15, versículos 1, lo que Dios le dice a Abraham. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. La misma palabra que usa Booz para bendecir a Noemí es usada aquí. Tu recompensa será muy grande. O sea, vas a tener una herencia, una descendencia que no se podrá contar. Lo mismo que Ruth. Por medio de ella vendrá una descendencia que no se podrá contar. Su recompensa de Dios por la fe que ella tuvo para seguirlo a él. La diferencia con Abraham es que cuando Dios le pide a Abraham que deje su tierra, Él le promete que Él iba a estar con ella, que Él iba a cuidar de Abraham, Él iba a proveer por Abraham. Él simplemente le pidió a Abraham que salga y venga a esta tierra que Él lo estaba llevando. Con Ruth no fue así. Ruth simplemente por fe decidió seguir a Dios, sin ninguna promesa. Y podríamos decir que la fe de Ruth es más grande aún que la fe de Abraham. Ella se aventuró a lo desconocido, ella se aventuró a seguir a Dios y Dios empieza a recompensar por medio del cuidado providencial de esta mujer. Versículos 14. A la hora de comer,
Boaz le dice a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y Boaz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Recordemos que en aquellos tiempos en la cultura la comida tenía un acto especial. La comida no solamente servía para llenarse el estómago, era un acto de intimidad. La comida servía para firmar contratos, para llevar pactos a cabo. La comida era algo íntimo. Y vemos que este hombre, apoderado de mucho dinero, invita a esta pobre mujer extranjera a sentarse con ellos a su mesa a comer. Y nos dice el texto, pues ella se sentó junto a los segadores, Boaz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró para llevar a casa. Versículos 15, cuando ella se levantó para espigar nuevamente, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar, aún entre las gavillas, y no la avergüencen. También, note, sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja y no la reprendan. Entonces, los segadores están recogiendo grano, pero por orden de su jefe, ellos tienen que tirar un poco de grano al piso porque saben que Ruth viene atrás para que ella tenga más comida para llevar a casa. Esta mujer encontró favor con Boaz, quien personifica el carácter de Dios. En la cultura de aquellos tiempos, Deuteronomio 24:19, era mandatorio que se haga esto. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo ahí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. O sea, no trates de acaparar todo. Si puedes dejar algo para los pobres, déjalo. Y yo te voy a bendecir. Esa era la ley y el mandato que Dios le había dado a los israelitas. Pero aquí vemos a Boaz que él se va más allá y se excede. No dejen las sobras, sino que dejen aún más para que Ruth pueda llevar a casa. La bondad de Dios se estaba manifestando sobre la vida de esta mujer por medio de un hombre llamado Boaz. Cuando tú y yo ponemos a Dios como nuestro refugio, Dios empieza a cuidar y a proveer por nosotros, por medio de otras personas, por medio de circunstancias. Dios empieza a tomar cuidado de nuestras vidas. Dios. Versículo 17. Así que Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado. Y fue como 22 litros de cebada. O sea, fue demasiado. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, Noemí. Ruth sacó también lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio a su suegra, Noemí. O sea, en otras palabras, esta mujer juntó tanta comida que prácticamente los trabajadores tuvieron que llevarse a la casa porque ella no pudo haber cargado esto. Y encima le llevó la comida que le había sobrado de la hora del almuerzo. Noemí, sorprendida por ver esto, que no era común en aquellos tiempos, le hace la pregunta. Su suegra le dice: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y Ruth le informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Y inmediatamente Noemí le dice a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad. Gesed, ni a los vivos ni a los muertos, le dijo también Noemí. El hombre, Boaz, es nuestro pariente.
es uno de nuestros parientes más cercanos. La palabra parientes cercanos aquí en el texto original, en el hebreo, significa la palabra redentor. La palabra redentor significaba que si yo me estaba yendo a la cárcel por mis deudas, podía venir uno de mis parientes cercanos y pagar esa deuda y sacarme de la cárcel. Si yo me estaba yendo como esclavo porque ya no podía pagar mis deudas, mi pariente cercano podía venir, pagar esa deuda y liberarme, redentor. Si un hombre se moría, pero tenía un hermano menor, ese hombre podía casarse con su esposa para darle herencia. Si una familia había empeñado su casa porque tenía una necesidad y después no pudo pagar su casa y ahora están por embargarle su casa, podía venir el familiar más cercano y pagar la deuda de esa casa para que esa casa se quede en la familia. Es la palabra redentor. Él es nuestro pariente, el pariente más cercano. En otras palabras, vos, Él es quien nos puede salvar y sacar de esta situación difícil. Imagínese usted una mujer anciana viuda y a una mujer joven viuda, sin maridos ni hombres que la protejan y provean por ellas. En nuestra cultura el día de hoy vemos a muchas mujeres desamparadas, madres solteras, trabajando solas, ajustadas porque no les alcanza el dinero. Mujeres que le piden a Dios continuamente que les ayude y provean lo necesario para el día de hoy, el pan de cada día. Aquí vemos a una mujer viuda en los tiempos antiguos, a una mujer joven, viuda, cuidando de su suegra. 2 viudas. Sin embargo, vemos que entra a la vida de ellas un redentor que eventualmente las va a redimir. Versículo 21, entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, vos debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Ella era extranjera. En aquellos tiempos acosaban a los extranjeros, maltrataban a los extranjeros y especialmente si era una mujer de Moab, una mujer que venía de un país que eran enemigos de Israel. Y versículo 23, y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada, o sea, mayo, junio y julio. Todo el verano ella pudo recoger de este campo. Ella pudo recoger de la cosecha. Entonces vemos cómo esta mujer extranjera llega a este país donde no conoce a nadie. Ella está determinada, ella quiere ayudar y cuidar de su suegra y llega al campo de un familiar. Y este familiar no es cualquier familiar, es un hombre que tiene un corazón como el de Dios. Un hombre que personifica la palabra de Dios, la ley, la Torá. Un hombre que empieza a cuidar de ella, empieza a proveer lo necesario. Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, Dios va a cuidar providencialmente de cada uno de nosotros. Cuando ponemos a Dios como nuestro refugio, tengamos la certeza que Él cuidará providencialmente de nosotros. Primeramente, rápido, confía totalmente en Dios, aun cuando sus propósitos no sean claros. Seguir a Dios no es fácil. Confiar a Dios no es fácil. La vida es difícil. La vida es difícil con Dios y sin Dios. Confía en Dios. Ten confianza en Dios. Aun cuando sus propósitos no sean claros, aun cuando no sabemos por dónde nos está guiando Dios, agárrate de Él. Confía en Dios. ¿Sabes qué? Las personas
nos pueden decepcionar. Las personas nos pueden dejar abajo. Las personas nos prometen y muchas veces no cumplen. Pero Dios no es así. Dios no es así. Confía en Dios, aun cuando sus propósitos no sean claros. Ruth simplemente confió en Dios. Ella no sabía lo que le esperaba, pero esa confianza fue recompensada. Y Dios iba a bendecir a esta mujer de gran manera. Recuerda que Dios trabaja continuamente detrás de las escenas. Dios no usa ángeles para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sabes a quiénes usa Dios? A seres humanos, a personas. Personas que están sintonizadas con Él. Personas que caminan con Él. Dios usa a esas personas para cuidar providencialmente de aquellas personas que están poniendo su confianza en Él. Dios usa personas buenas en tus caminos. Dios pone personas en tus caminos. En el trabajo, en la escuela, Dios pone a esas personas. Dios siempre está trabajando detrás de las escenas. Aún en los tiempos difíciles, Dios siempre está trabajando detrás de las escenas. Dios no está limitado. Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él siempre está trabajando detrás de las escenas. Nuestro esfuerzo siempre se encontrará en el trayecto con la bondad de Dios. Tú puedes estar pasando por necesidades, pero tú te esfuerzas, eres diligente para salir en adelante. Créeme que siempre la bondad de Dios se cruzará en tu trayectoria. No porque hemos puesto nuestra confianza en Dios, no porque confiamos en Dios, las cosas van a empezar a cambiar en nuestras vidas. No, la diligencia es importante. Ruth no se quedó en casa. Ruth no dijo, bueno, vamos a esperar que Dios envíe a alguien y nos bendiga. No, Ruth salió de madrugada. Ruth salió a trabajar. Ruth salió a buscar para proveer por su hogar, por ella y su suegra. ¿Y qué sucedió? Dios la encontró en el trayecto. Dios manifestó su bondad. Dios recompensa la diligencia de cada persona. Algo que Dios no va a recompensar es la flojera, al vago. Dios no recompensa eso. Dios recompensa la diligencia, el esfuerzo de las personas. Siempre Dios la recompensa con su bondad. Dios se encarga de proveer materialmente por todo lo necesario para sus hijos. Si yo te pregunto algo, mira tu vida 10 años atrás y mírala hoy. Yo no creo que ninguno que estamos acá hemos dormido en la calle, debajo de un puente. No hemos comido en 2 días. O nos faltó ropa para ponernos en el verano, en el invierno. Siempre tuvimos lo necesario. Es más, hasta botamos comida. Siempre Dios de alguna manera se encargó de recompensar nuestra diligencia y proveer lo necesario por nosotros. Y algo más. Nosotros somos las alas de Dios, quien cuida de los más necesitados. ¿Cómo Dios puede cuidar de otras personas? ¿Cómo Dios puede manifestar su bondad hacia otras personas si no somos nosotros quienes nos dejamos usar por Dios? Hay tantas personas necesitadas el día de hoy, psicológicamente, físicamente, económicamente, materialmente. Muchas personas que están sufriendo. ¿Y quiénes vienen a ser las alas de Dios para estas personas? Nosotros. ¿Quién le da una palabra de aliento a los más necesitados? ¿Quién le da un plato de comida a los más necesitados? El día de ayer, aquí en la parte de atrás, se cerró toda la parte de atrás. Pusieron mesas, vino un ómnibus grande. Dentro de ese ómnibus había duchas con jabones. ¿Y qué se trataba esto?
era para que las personas que duermen y viven en la calle puedan venir y se puedan bañar, y a la vez les lavaban sus ropas. Les daban ropas limpias, a todos les daban pares nuevos de medias, les daban comida, tenían doctores que les revisaban su presión, sus muelas. Nosotros somos las alas de Dios, quien cuida de los más necesitados. Dios usó a vos. Dios usó a este hombre para cuidar y proveer por Ruth, una mujer vulnerable. La vida no es fácil, todos tenemos necesidad, pero créeme que hay personas que le están pasando más difíciles que nosotros. Si nosotros le empezamos a decir, Dios, Señor, úsame, si yo puedo ayudar a alguien y bendecir a alguien, úsame, usa mi vida, Señor. Créeme que Dios lo va a hacer. Y por último, dejemos que el Señor sea quien escriba la historia en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, ahí quédate. Dios te está guiando. Deja que Dios escriba tu historia, que la siga escribiendo. Por más de 20 años yo quise escribir mi historia, no escribí nada. Pura destrucción, puro dolor, puras cárceles, puras borracheras, puras drogas, puro daño y sufrimiento a otras personas. Pero desde que yo dejé que Dios escriba mi historia es totalmente diferente. Pero para esto tienes que confiar en el Señor. Para esto tienes que poner toda tu confianza en Él. Para esto tienes que rendirle tu vida a Él. A donde tú me lleves, a donde tú vayas, yo iré, Señor. Así como Ruth. Ella se fue a lo desconocido. Ella le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios. Y Dios recompensó la fe de esta mujer. Y lo que nosotros necesitamos es fe. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Ser buenos administradores con lo que tenemos. Confiar en Dios con nuestras vidas. Dejar que Dios siga escribiendo la historia de nuestras vidas. Que Dios nos guíe, que Dios nos use para su gloria. ¿Sabes? Dios no obliga a nadie. Ruth se pudo haber quedado con Orfa, se pudo haber regresado a Moab. Pero ella no. Ella prefirió seguir a Noemí y hacer de Dios su Dios. Dios te da la misma opción el día de hoy. Él no te obliga. En el Antiguo Testamento era necesario la fe para ser salvo. En el Antiguo Testamento las personas se salvaban por tener fe en el Señor, Dios, creador de los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento, esa fe ahora es en la persona de Cristo Jesús. Se necesita fe para creer en Dios, para caminar con Dios y para poder experimentar todas sus bendiciones. ¿Sabe? Dios ha cuidado de mí. Desde el año 2006 que estaba en una prisión federal, nunca me faltó una sopa. Cuando salí de la cárcel, nunca me faltó un trabajo. Nunca me faltó personas que me ayudaron en el proceso. Han pasado 15 años y esa fe que yo puse en Jesús está siendo recompensada el día de hoy. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Dile, Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado. Yo he escrito mi historia por tantos años y no he escrito nada. Empieza tú a escribir la historia de mi vida. Empiézame a guiarme, Señor. Sabes, nunca es tarde para empezar de nuevo con Dios. Tú lo puedes hacer el día de hoy. Necesitamos fe, pero también necesitamos poner en práctica la fe de Dios en nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. Señor, si aquí hay alguien que aún no tiene una relación personal contigo, si aquí hay alguien que tiene miedo, Señor, en seguirte y confiar en ti, yo te pido por esa persona. Te pido, Padre Santo, que tú toques el corazón de esa persona. Tú conoces a cada individuo, a cada mujer que está aquí. Señor, tú eres fiel.
Y tú cuidas, Señor, a aquellos que ponen su confianza en ti. Señor, ayúdanos, Señor, a seguirte, a confiar en ti y saber que eres tú quien está guiando nuestros pasos. Padre, toma el control de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, así como Ruth te siguió ciegamente y así como vos fue usado por ti manifestando su bondad. Ayúdanos a ser esas personas. Toma el control de nuestras vidas. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.